Y es un buen momento para hacer un balance de estos casi 16 años de este personaje, Carlos Zamarripa, y también para ver qué sigue para Guanajuato. Y para eso me conecto esta noche con Arnoldo Cuéllar, periodista, analista político y codirector de PopLab. Muy buenas noches, Arnoldo. Gracias por esta comunicación. Hola, Azul, gracias y buenas noches. Feliz año nuevo para la audiencia, para ti, por supuesto. Feliz año nuevo, querido. Y bueno, vamos con este análisis. Tu balance, Arnoldo, deja una negra estela, pues el reinado, digamos, de Carlos Zamarripa al frente de esta Fiscalía de Guanajuato en un periodo que se puede calificar como uno de los más violentos, si no es que el más violento en este estado. Y claro, en primerísimo lugar, el periodo más largo que haya tenido funcionario alguno en estas áreas de procuración de justicia y áreas de seguridad. Nos tendríamos que ir a otras realidades y a otras épocas para recordar algo así. Digo, Edgar J. Hoover duró mucho más en los Estados Unidos y tuvo más poder a nivel federal o personajes históricos también como Fouché, ¿no? Sí. Pero Samarripa marca una pauta en México, un funcionario policial, porque hay que recordar que esa fue su formación, aunque estudió Derecho, él fue jefe por ejemplo, de los agentes ministeriales en Guanajuato a lo largo de su periodo de 15 años previo a llegar a Procurador de Justicia. Le gusta mucho el trabajo de persecución, el trabajo policial. Fue lo que más reforzó en su larga etapa como procurador y fiscal, la agencia de investigación criminal que creó a la imagen y semejanza de agencias norteamericanas, donde adscribió los servicios tecnológicos de videovigilancia, donde se gastó muchísimo dinero, las policías ministeriales, los grupos de reacción inmediata, que una procuraduría no tendría por qué tener ese tipo de fuerzas policiales que responden más a la tarea de las secretarías de seguridad. Y los servicios periciales y los laboratorios forenses que nunca sirvieron para lo que tendrían que estar diseñados, como bien se puede reflejar en el hecho de que Guanajuato se convirtió en uno de los estados con mayor rezago en el reconocimiento de las desapariciones de personas y el descubrimiento de fosas clandestinas que tuvieron que ser realizadas por ciudadanos de a pie, por mujeres buscadoras, por familiares de las propias víctimas y no por estos sofisticados sistemas que recibieron el apoyo no solamente de los presupuestos estatales, sino también de presupuestos transnacionales, por ejemplo, de la Iniciativa Mérida y del Plan Bicentenario, que viene con recurso norteamericano, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y quisiera hacer énfasis, Azul, sin empacho en que tú me preguntes algunas otras cuestiones vinculadas con esto, la parte política, porque yo creo que Samarripa se convirtió en una anomalía política eh, del panismo guanajuatense, este panismo que tiene 33 años gobernando el estado, la mitad de los cuales son la etapa Samarripa, ¿no? Ujú. Sirvió a tres gobernadores y, bueno, convivió con una cuarta, con Livia Denise García Muñoz Ledo, y se convirtió en un eje conductor de políticas fracasadas de atención al fenómeno de la inseguridad en Guanajuato. Hay datos reveladores y puntuales. Cuando Samarripa asume su posición de procurador en 2009, Guanajuato tenía una incidencia de homicidios violentos inferior a la de países desarrollados como los Países Bajos o Bélgica. Teníamos 4 asesinatos por cada 100,000 habitantes al año. En 2020, que es el pico de la violencia, también muy conectada a la guerra contra el huachicol las pugnas de bandas criminales, Guanajuato llegó a tener índices superiores a los de países como El Salvador y Honduras, donde rondábamos más de 50 asesinatos violentos por cada 100,000 habitantes al año. O sea, pasamos en ese arco en los años en los que Samarripa estuvo al frente. Y bien podría señalarse que no es la única causa, que es multicausal el tema, pero Ujú. a mí me gustaría mucho recordar que esto fue surgiendo lentamente, que la curva cuando se aprecia a lo largo de todos estos años, y sería muy bueno que especialistas y académicos en la materia pues les echaran un clavado en estos datos, fue creciendo paulatinamente y hubo momentos en que pudo ser afrontada, detenida, si hubiese habido la responsabilidad y la tarea en Guanajuato de atender lo que es un delito del fuero común, que es el homicidio. Esto no pasó.
hay complicidades y omisiones graves a lo largo de todos estos años que finalmente llevaron a que explotara lo que puso a Guanajuato en boca de todo el mundo como el estado más violento de México. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, esto no ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se fue incubando desde los años de Calderón y de Enrique Peña Nieto. No hay el pretexto de que no había tampoco buen diálogo o acuerdos con la federación. Tanto Calderón como Peña Nieto trataron a Guanajuato extraordinariamente bien en materia de recursos. Entonces, la explicación es plenamente local y es política. Los gobernadores del PAN decidieron desentenderse del tema de la seguridad, darle la espalda y dejarlo en manos de una especie, digamos, de señor de la guerra, de un mercenario contratado para eso que fue Carlos Amarripa y que en base a eso erigió su propio poder y empezó a modificar la realidad política de Guanajuato. Yo te puedo decir pues con muchos elementos que, por ejemplo, la gobernatura de Diego Sinue Rodríguez Vallejo tuvo su origen y su causa fundamental en el hecho de generar un candidato que respetara la permanencia de Samarripa. Así fue diseñada por el exgobernador Miguel Márquez Márquez y así fue concretada. Un político que no tenía una trayectoria pues ni destacada, ni productiva, ni de eficiencia, ni de cargos públicos relevantes, fue construido artificialmente para poder permitir la prevalecencia de estas áreas de seguridad como las habían diseñado desde antes, pues estos gobernadores muy ligados al Yunque, que fueron Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez Márquez. Entonces, pues esto trastornó la realidad política de Guanajuato. Entonces, no es solo el tema de la violencia, que es muy grave, que nos impacta mucho, pero Claro. hay otras cuestiones también en torno a ello, ¿no? Es tremendo lo que dices, Arnoldo, y entonces déjame preguntarte cómo ves el panorama. Estamos en un punto de inflexión. Eh, no solamente ocurre esta destitución obligada por parte de la gobernadora de Carlos Amarripa, sino que se da en paralelo a otras situaciones que están ocurriendo, el lanzamiento de una nueva estrategia de mayor profundidad en la colaboración entre la Federación y el Estado en materia de seguridad y del lanzamiento de campañas de pacificación con la participación de otras dependencias también. ¿Cómo la ves? Además Pues mira, de yo creo los nuevos nombramientos, claro está. que la gobernadora Livia García, desde que era candidata panista, se percató con claridad de que no iba a poder ganar las elecciones si seguía manteniendo este peso muerto y este lastre que significaba el gran tema de la seguridad y que se centraba en dos personajes, que eran el secretario de Seguridad con 12 años en el puesto, Álvaro Cabeza de Vaca, y el fiscal del Estado con 15 años. Van a ser 16 prácticamente, eh, menos un mes ahora que se retira, ¿no? Y bueno, fue un asunto de sobrevivencia política, lo que lo obligó a tomar esta decisión, muy seguramente en contra de corrientes profundas en el PAN. Y ya se notan algunas de estas discrepancias. Recordarás que hace unas semanas se hizo público que el exgobernador Juan Manuel Oliva estuvo en eventos del nuevo partido México Republicano, Ujú. que es una organización que se plantea como más a la derecha del PAN, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con este giro que está dando pues, la clase política vigente actualmente en Guanajuato, encabezada por Livia García, dentro del panismo. Fue candidata también de una alianza con PRI, PRD. Ha tomado, por ejemplo, una actitud más abierta en temas como los derechos de las minorías sexuales. Ha estado abierta a dialogar con grupos feministas sobre temas como la despenalización del aborto, de la interrupción, asumir el tema, el reto de la interrupción legal del embarazo. Todavía no se discute, pero hay oxígeno en el ámbito, en el ambiente en torno a este tema. Y esto ha alejado a un grupo de panistas de Livia García Muñoz Ledo. Yo creo que no le queda de otra que establecer acuerdos claros, transparentes, por encima de la mesa con el gobierno federal, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y tratar de atender lo que ya se convirtió en el mayor reto de Guanajuato, tanto para la sociedad como para su clase política, y que es la violencia que no cede, este alto nivel de homicidios sangrientos, de masacres, que bueno, pues están logrando impactos en temas que el panismo hasta ahora había considerado como sus políticas más sólidas, que son la atracción de inversiones, sobre todo inversión extranjera, y el turismo, por ejemplo, ¿no? Sí, porque hay que tener una perspectiva de lo que viene y me parece que el mejor mensaje que en esta coyuntura podría darse es que el nuevo fiscal tenga el respaldo
absoluto de las fuerzas políticas en el Congreso. Esto es sobre todo del PAN y de Morena, cada uno con sus respectivos aliados, y creo que eso solo se podría lograr si Livia Denise García Muñoz Ledo establece un diálogo abierto bueno, en busca de resultados con el gobierno de la República, ¿no? Que eso podría ser lo que permitiese el respaldo político en el Congreso y mandar esta señal que acabe con la discordia que se vivió en el pasado. Pues esperemos que así sea. Arnoldo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este 2025. Saludos y gracias. Buenas noches. Buenas noches.